están contentos en el yo creo que Dios, ¿verdad?, nos trae a los que Él quiere traernos, ¿verdad? Y si estamos aquí los que estamos es porque Dios así lo quiso. Vamos a abrir nuestro corazón y bueno, los que no vinieron pues lo van a ver por YouTube, ¿no? Como quieran, dicen, no se escapan. Amén. Entonces, qué bendición, amén, que se esforzó y está aquí en este lugar. Y quiero ministrar sobre este tema que es muy importante para las iglesias de estos tiempos. El tema es: la iglesia está dormida, no está esperando a su Salvador. Y cuando decimos está dormida, no es porque realmente esté físicamente dormida y no sabe, perdón, lo que le rodea, no, sino que está espiritualmente dormida, ¿verdad? Porque en estos tiempos se han levantado grandes explicaciones, amén, de que el Señor ya va a venir, o que el Señor va a regresar por su iglesia. Las señales están ya al rojo vivo, podemos mirar las noticias, usted puede ver las redes sociales, todas las guerras, el hambre que hay por la zona del oriente, donde ha habido guerras, la gente está muriendo de hambre, las hambrunas, las enfermedades. Acuérdense que después de las guerras vienen enfermedades que definitivamente es un problema, es un caos mundial. Y todo eso que está aconteciendo no es para que uno se ponga asustado, porque dice la Biblia que alegraos y gozaos cuando veáis estas cosas que están sucediendo en todo el mundo. Y yo creo que no, como humanos tal vez pensamos de ¿cómo me voy a alegrar si tengo familia que ellos no tienen nada de Dios? Yo creo que es preocupante, a menos que está sucediendo en todo el mundo, guerras, rumores de guerras, el pacto que se está realizando supuestamente, la plataforma, y todo eso que está aconteciendo es víspera, o más bien es algo que está a punto de suceder. Muchos han dicho que la semana 70 ya inició, ya empezó, pero yo creo que la semana 70, que es la única que falta de las profecías que se han estado cumpliendo, entonces la última semana que dice que se va a hacer un documento de paz que de 7 años, y a los 3 años y medio se romperá ese pacto de paz. Entonces todo eso, hermano, que dice la Biblia en Daniel, estamos viendo eso, se están hablando sobre eso, sobre la paz y todo eso. Y podemos mirar que todo está ya casi cumpliéndose, ¿verdad? Entonces podemos mirar que las escrituras es claro, ¿no? lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, más ahorita en el Apocalipsis, estamos ahorita en la escuela dominical, que son puntos muy importantes de lo que va a suceder realmente en todo el mundo. Por eso dice la Biblia que Dios nos quiere salvar de la ira venidera, de esa prueba que va a venir en todo el mundo, porque eso va a ser a nivel mundial, porque va a ser un solo gobierno, de acuerdo a las escrituras, que no va a ser caso de las mujeres, y todo eso. Entonces son profecías que están tal vez a punto de cumplirse, ¿verdad? Y nosotros en la iglesia, donde más debe de estar buscando la presencia del Señor, donde debe más congregarse y buscar la presencia de Dios, nos estamos alejando, alejando de un otro motivo, o pretextos aquí, pretextos acá. Y yo creo, hermano, que es importante analizar la palabra. Estamos ya en los últimos tiempos, es donde la iglesia debe de estar más avivada, que no nos vaya a pasar como en los tiempos antiguos, donde el Señor Jesucristo vino a la tierra como el Mesías y no lo reconocieron. No se dieron cuenta que era Dios en carne en la tierra, mirando los milagros, los prodigios que Él hacía. Y no, al contrario, murmuraban en contra de Él. ¿Cómo es posible que si fuera un profeta, cómo permite que esa mujer
la visitación de nuestro Señor Jesucristo. Amén, que nosotros no nos vaya a pasar eso, al contrario, ¿verdad? Es para que uno esté cada día más alerta. Cristo viene, como la obra de teatro del pastor Moisés. Cristo viene, pero la iglesia realmente estará esperándolo al Maestro, al Mesías, lo estará esperando para que venga y nos vayamos a poner de acuerdo a las Escrituras. Yo creo que es una pregunta, ¿verdad?, que quedó en el aire, que debemos de estar, preparados, porque no sabemos cuándo va a venir. Iglesia es del griego eclesia, de dos palabras, de que es fuera de, y klesis, que es llamamiento, de kaleo, llamar. Se usa entre los griegos de un cuerpo de ciudadanos reunidos para considerar asuntos de Estado. Se usa para designar a la congregación de Israel convocada para cualquier propósito determinado, o cada reunión considerada como representativa de la nación toda. Dormir, del griego kateudo, que es ir a dormir. Se usa principalmente del dormir natural. No, del griego ou, que es no, expresando una negación absoluta. Se traduce siempre como no. Esperar, del griego el piso, que es esperar, se traduce tener esperanza. Salvador, del griego soter, que es salvador, liberador, preservador, nuestro gran Dios y Salvador. Vamos a entrar, amén, con nuestro texto base, y está ahí en Mateo 26, del 36, del 37 al 46. 37 al 46, hasta ahí, ¿verdad? Amén. Y tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Padre, te damos las gracias, Señor, en este día. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra, Señor. Que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, en esta hora. Tal vez los que pueden mirar, escuchar esta palabra pueden ser bendecidos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Su posición fuerte. Amén. Getsemaní literalmente es un lagar de aceite. Este era un lugar frecuente, pero no para Jesús y sus discípulos, que está también en Juan 18:2, justo en el torrente de Cedrón desde Jerusalén. En la actualidad existe allí un jardín de olivos antiguos. Está muy triste hasta la muerte. Su angustia nada tenía que ver con el temor carnal o los tormentos psicológicos de la cruz. Jesús estaba triste porque en pocas horas debería beber por completo la copa de la ira divina del pecado, esta copa. La copa es frecuentemente en el Antiguo Testamento el símbolo de la ira divina en contra del pecado. Llevaría los pecados de muchos y la totalidad de la ira divina habría de caer sobre él. Isaías 53:10. Eso lo leo en casa. Dice: no sea como yo quiero, sino como tú. Es una revelación gráfica como Jesús en su humanidad rindió voluntariamente su voluntad a la del Padre en todas las cosas. La carne es débil. Cristo mismo conoció de cerca las debilidades humanas, pero sin pecado. Entonces, hermano, este lugar de Getsemaní era un lugar conocido por los discípulos. Un lugar donde el maestro constantemente, él se iba a orar allá. Él oraba solo ahí, orando al Padre, pidiéndole dirección, y no está exactamente en la palabra de Dios que iba otros días, pero se dice, o los eruditos, que frecuentemente el maestro iba a esos lugares, porque eran lugares donde estaba solo ahí para solamente la presencia del Padre y él. Y le dice: Padre, si es preciso pasar de esta copa, pero que se haga tu voluntad. La copa es la ira de Dios sobre el pecado del mundo. O sea, el Señor iba a sufrir los estragos del pecado del mundo. Por eso dice: Padre, si es preciso que pasar esta copa, pero sí, que se haga tu voluntad. El Señor Jesucristo aquí sabía lo que le iba a acontecer. Y se va a orar y regresa. Y se encuentra a los discípulos más allegados a él. Y le pregunta a Pedro: oye, Pedro, ¿no has podido orar una sola hora? Porque se imagina, una hora no pudieron orar los discípulos. Y luego viene otra vez y pues los encuentra con sus ojos cargados de sueño. Usted me está entendiendo. Cuando uno tiene demasiado sueño, o estás en la velada y estás con sueño, pero tienes que sobreponerte, y se siente la descarga del sueño, porque el cuerpo está acostumbrado a descansar en la noche. En el día las actividades, trabajar, estudiar, y en la noche descansar el cuerpo. Y el cuerpo quiere dormirse y se carga de sueño el cuerpo, y como que quieres hasta caerte. Entonces yo entiendo a estos hombres cómo estaban cargados de sueño. Entonces dice: no podéis orar una sola hora, velar una sola hora. Porque dice: para que no entréis en tentación. O sea, una sola hora es suficiente. Yo creo que para que uno esté alerta cada día. Pero ellos ni una sola hora pudieron orar. Amén, con el Maestro, el Señor Jesucristo. Él como Dios se encarna en la tierra, Él podía sentir hambre, Él podía sentir un dolor, tal vez de cabeza o de estómago por el hambre. Él pudo experimentar esas debilidades de nosotros los humanos, y Él está diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, tu carne es débil, necesita la oración, necesita que esté constantemente orando. No sé si me entienden.
entendiendo, porque sí es importante que nosotros entendamos lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí. Y Él está ahí orando y diciendo las mismas palabras, perdón, y cuando realmente ya se llegaba la hora donde ya iba a ser entregado el maestro, dice, pues ya definitivamente duérmase, ya como quiera ahorita me han entregado, de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Que el que mojó el plato ahí con el pan, ese le iba a entregar. ¿Seré yo, Señor? Decía, ¿seré yo? ¿O yo soy Señor? Le dijo el Señor, tú lo has dicho. Entonces, hermano, yo creo que aquí lo que da a entender, señores, es que estemos velando, que estemos orando, que no estemos dormidos, que no estemos ahí durmiendo, que estemos alerta. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que su iglesia esté lista al sonar la trompeta, listos para irnos con el Señor y no estar ahí, ¿verdad?, adormecidos. ¿Y qué le dice el Señor? No podéis orar ni una sola hora. No pueden orar ni una sola hora. Porque el Señor, Él sabía que la oración es la fuerza, es la fortaleza del cristiano, que debe de estar en constante oración. ¿Por qué vienen dudas? ¿Por qué vienen cosas en la mente? Porque no tenemos la disciplina de orar. Cuando tenemos la disciplina de orar, hermana, es algo que nosotros vamos a estar experimentando cambios en nuestras vidas. Vamos a estar experimentando que uno va creciendo, va uno avanzando hacia adelante. Pero cuando no está uno en oración, hay problemas, hay dudas, hay malos pensamientos, y por eso no avanzamos como debe de ser, porque nos hace falta mucha oración. Dice, no podéis orar ni una sola hora, dice. Y más a Pedro le está diciendo. ¿Por qué? Porque es importante la oración. La carne no quiere. El espíritu está dispuesto, por la carne no quiere nada de Dios. Y por eso es que uno debe de estar en constante oración. Orar sin cesar. No te canses de orar. Sigue orando. Sigue en la oración. Es parte del cristiano. Una persona que no ora, yo no creo que sea cristiano, porque no ora. Porque debe de orar. Debe de leer la palabra. Debe de interesarse de su amado. Debe de interesarse de su Dios. ¿Cómo es su Dios? ¿Cómo es mi Dios? Pues no sé, dicen que es un Dios que es amor, pero que es no consumidor, pero hasta ahí nada más. No, hay que leer. ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Cómo quiere que yo me conduzca? Ahí está la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Perdón, vamos a entrar a una ilustración, perdón. Después seguimos con los textos. Y esta ilustración es de la iglesia. Hay 4 enfermedades que podían afligir a la iglesia. La primera, la enfermedad del sueño. La iglesia que se duerme en medio de las posibilidades del ministerio que le rodea. La segunda enfermedad es la cirrosis del dador. La enfermedad del dinero en una iglesia que no practica debidamente la mayordomía y así limita su ministerio. La tercera enfermedad, el endurecimiento de las arterias. La enfermedad del corazón, en la que una iglesia pierde su compasión y preocupación por los necesitados. La cuarta y última, la miopía espiritual. La falta de visión que impide a la iglesia ver las posibilidades a largo plazo de su ministerio. La miopía, o sea, la falta de visión. La falta de
más allá. No pensamos en nuestra familia, no pensamos en nuestra descendencia. Fácilmente nos desanimamos, fácilmente dejamos de congregarnos, fácilmente dejamos de asistir a la iglesia. No tenemos visión. No nos ponemos a pensar que nuestra familia necesita que nosotros nos congreguemos para que un día ellos puedan estar en la presencia del Señor, pero no hay visión, nos falta visión. Pensar en nuestra familia y decimos, no sé por qué mi familia no quiere nada. No sé por qué ni nosotros queremos congregarnos. Déselo fuerte la promesa de Dios. No, pues ninguna de mi familia quiere, no sé por qué será, no entiendo. Pero porque no somos fieles, no tenemos visión. Tenemos miopía espiritual, o sea, no vemos más allá, no vemos más adelante lo que Dios puede hacer con nuestras vidas en el aspecto del ministerio que tengamos, que lo que Dios puede hacer, ¿verdad?, con nuestra familia. Estamos con esa miopía espiritual y nosotros queremos, ¿verdad?, que nuestra familia estén aquí, pero nosotros somos esa punta de flecha, los que vamos a abrir camino para que ellos nos sigan a nosotros. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Marcos capítulo 13, del 35 al 37. Marcos 13, 35 al 37 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces aquí está diciendo del Señor de la casa, y podemos entender fácilmente que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él regrese, cuando Él venga, a la mediodía, a la medianoche, a la madrugada, a las 3 de la mañana, a las 5, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, a la hora que sea. No sabemos a qué hora va a llegar, pero lo que sí debemos de entender que debemos de estar preparados cada día. No sabemos cuándo va a venir el Señor de la casa, o sea, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el creador de nuestras vidas, el que nos hizo para Él, para su gloria. No sabemos a qué hora vendrá, pero sí debemos de estar preparados. Cuando Él venga, no nos haya durmiendo, nos haya alerta, nos haya esperándolo, a la expectativa, a la hora que llegue el Señor, de irnos con Él. No importa la hora que sea, no importa si es a la madrugada. Por eso es importante que usted se ponga cuentas con Dios en las mañanas y en la noche. Si el Señor viene a las 3 de la mañana, nos iremos con Él. Acuérdense que somos de pasada. Las cosas de este mundo se van a quedar, porque somos peregrinos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso es que tenemos que estar velando constantemente. Y no está diciendo aquí que te vas a poner en la puerta velando ahí toda la noche sin dormir. Está hablando algo como ejemplo para que uno entienda que debe estar alerta, estar velando, estar alerta, estar constantemente en obediencia a Dios. En cualquier momento va a venir el Señor de la casa, y que no nos haya dormido, ¿verdad?, al anochecer a la mañana. Esta expresión es para designar las 4 vigilias de la noche,
desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Sus nombres identificaban el final de cada uno de los periodos de 3 horas, más que el inicio de cada uno en sí. Las vigilias eran de 3 horas, o sea, iba por una vigilia, 3 y otra, y así se iban para estar alerta. Esto es que debemos de estar preparados en todo momento, viviendo en santidad, dentro y fuera de las iglesias. Debemos de estar velando, amén, cada día. Y porque Él va a venir en cualquier momento, el Señor de la casa. Y no es así, ¿verdad? Muchas veces no está la iglesia esperándolo, no está la iglesia alerta, no está la iglesia con esa mentalidad de que el Señor puede venir en cualquier momento. Sé que hay muchas cosas importantes que hacer, pero lo más importante es estar en la presencia del Señor, porque fuimos comprados a precio de sangre, fuimos comprados a precio alto de sangre. No, pero es que tengo esta cosa que hacer, o tengo esto otro que hacer, o tengo que hacer esta situación, la tengo que resolver. Y si no la resuelvo ahorita, pues ¿cuándo la voy a resolver? Entonces, hermanos, le buscamos aquí, le buscamos acá. Pero en realidad tenemos que estar alerta, porque Cristo viene en cualquier momento. Aparecerá el Señor en las nubes por su iglesia, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, se la va a llevar por la eternidad. Déselo fuerte la paz. Necesitamos, hermanos, estar preparados en cada momento, en cada instante de nuestra vida, estar esperando al Maestro y que no nos vaya a encontrar desprevenidos. Una y otra vez el Señor nos dice: velad, 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 velad. La carne es débil, velad, estar alerta. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, 18. ¿Ya está ahí? Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Mi hermano, aquí Pablo está dando esta explicación de lo que es cuando se reunían para hacer la Santa Cena, del Señor, pero lo hacían ya de una manera incorrecta, porque muchos llevaban sus manjares, llevaban tal vez sus carnes asadas de res y su bebida, y el pobre pues no tenía nada. Y ellos hay algunos que se adelantaban y empezaban a comer, y estaban comiendo, y ahí estaba el pobre mirándolo nada más. Y por eso le está diciendo aquí, dice: cuando se reúnen ustedes, cuando se reúnen ahí para la iglesia, para hacer la Santa Cena, dice, ustedes hacen divisiones, porque al pobre lo hacen a un lado, al que no tiene nada lo minimizan, lo hacen a un lado, y se adelantan ustedes a comer sus manjares,
y al pobre lo están dejando ahí. Dice, ¿saben qué? Eso es divisionalismo. Y se hacían esos banquetes de amor en la iglesia primitiva. Terminaban por lo general con la celebración de la Santa Cena del Señor. La iglesia mundana y carnal de Corinto había convertido esas comidas sagradas en un desenfreno de glotonería y embriaguez. Traían comida y bebida en abundancia para ellos mismos, pero rehusaban hacer partícipes a los demás de ello, y no les importaba que sus hermanos más pobres salieran de ahí hambrientos. La iglesia estaba fragmentada por la disensión. ¿Se imagina, hermano? Era como una iglesia mundana, impía, carnal, porque estaban haciendo a un lado al pobre, al que no tenía nada, y ellos lo miraban como algo normal. Eso es malo, o sea, eso está mal, porque se supone que se iban a compartir con todos ahí. Era para que fueran parejos con todos, repartir lo que traían con los demás, para que también ellos pudieran ser parte de lo que se hacía ahí. Pero al contrario, se embriagaban, dice, y había como glotonería, llevaban sus banquetazos y empezaban a comer, y el que no traía nada, pues nada más estaba mirando nada más cómo estaban comiendo. Por eso dice, ¿verdad?, que había divisiones, y en parte lo creo. Había grupitos, ¿no? Había grupitos donde solamente ellos se llevaban muy bien, los tal vez los sangre azul, o tal vez los que tenían una posición económica muy buena, y entre ellos sí se movían, entre ellos comían hasta se embriagaban ahí antes de tiempo, hacían eso, ¿verdad? Comían, bebían. Y dice Pablo, cuando ustedes se reúnen, se escuchan las palabras por ahí, las murmuraciones por ahí, de las divisiones. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que los que trajeron la comida allá se la acabaron ellos? Y los de allá también, pero los que estaban en medio no traían nada, ni siquiera un pan, y no compartieron. Y eso es divisionalismo. Todos somos hermanos, todos somos iguales, todos debemos de amarnos unos a otros tal como somos. Nadie es más, nadie es menos. Entonces es importante, hermano, esto, porque Pablo está diciendo ustedes, y sí lo creo, sus banquetazos, pero no estaban compartiendo el pan con los demás. Entonces, hermano, nosotros tenemos que compartir el pan con los demás, con el que no tiene nada, con el que no te puede regresar, y no ser esos grupitos nada más. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué mérito tendréis si nada más ustedes se aman? ¿Qué mérito va a haber así si nada más entre ustedes se aman? Pero al otro, ¿qué? Al otro no lo amamos. Tenemos que ser parejos con los demás y compartir ese pan con los demás sin ninguna mal pensamiento, al contrario, compartir, ¿verdad?, con los demás, y el Señor te va a bendecir tu vida. Dejar todo el visionalismo, dejar todo, como dice Pablo, y oigo que hay entre vosotros división. O sea, había murmurios, había personas que murmuraban porque era la verdad. No estaban haciendo las cosas correctas como iglesia, como aquella iglesia redimida, como aquella iglesia que Dios lo había tocado, lo había levantado.
no, seguían con su divisionalismo, seguían con su egoísmo, con su mesquinez. No, es que nada más, nosotros nada más, ellos que vean, nosotros vamos a sacar el chivo que traemos, la barbacoa de chivo, y nada más para nosotros, Aquellos, no, pues ahí nos vemos, nosotros nos vamos a llenar y sácate el vino nuevo. Y se empezaron a escuchar se imaginan, hasta se embriagaban, o sea, se les pasaba. Hermano, yo creo que el Pablo es claro. Nos reunimos, pero con un corazón sincero. Nos reunimos aquí con un corazón para amarse unos a otros. Déselo fuerte el aplauso. Nos debemos de reunir, ¿verdad?, con ese propósito de adorar al Señor y nada de divisionalismo, al contrario, debemos de amarnos unos a otros. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Vámonos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 14 al 16, ya está ahí. Dice la palabra de Dios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te nombrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Despiértate tú que duermes entre los muertos. Ahí está hablando de la gente que no conoce de Dios, está muerto espiritualmente. Dice, tú que estás entre los muertos. Necesitamos entender esto. Aquí está hablando para los no convertidos. Y está en la cita de Isaías 61, eso usted lo lee en casa. Pablo extendió una invitación para salvación a los no salvos, con el fin que puedan ser transformados de hijos de las tinieblas en hijos de luz de Dios. Con diligencia andéis, no como necios, sino como sabios. Este término significa con precisión, minuciosidad y gran cuidado. Vivir con moralidad significa vivir con sabiduría. El necio vive separado de Dios y en contra de la ley de Dios. Aprovechando bien el tiempo, es probable que se refiera a los años que constituyen la vida de un individuo como creyente. Dice, no andes como necio, sino que como sabio, aprovechando bien el tiempo. Recuerdo yo que hace años atrás, yo mucho seguía o me gustaba algunas partes que una persona compartía ahí en las redes, algunas palabras de Dios o algunos mensajes del Señor, y yo lo seguía porque estaba espiritual. Pero de repente empiezo a mirar ahora videos de que esos videos ya no son cristianos. Y yo digo, ¿qué pasó ahí? Realmente no aprovechó el tiempo. Al contrario, se está comportando como una persona que no conoce la palabra. Y no estoy hablando de un chiste, ¿verdad? Un chiste sano que pues te ríes y nada. No, son otras cosas que realmente no te edifican, ¿no? Y tú dices, realmente no está aprovechando el tiempo porque realmente eso, tal vez esos mensajes no edifican a nadie. ¿Verdad? Yo creo que aquí Pablo una vez más está diciendo, ¿verdad?, que seamos diligentes, que seamos prontos para escuchar, para poner en práctica la palabra, ser cuidadosos, ser diligentes, ser rápido de poner en práctica las escrituras y no dejar, ¿verdad?, que el mundo
¿verdad?, nos arrope, o no dejar que el mundo nos esté envolviendo en las cosas del mundo. Tenemos que ser sabios. Entonces, hermano, ser sabios y no que andemos, ¿verdad?, como necios. Porque, hermano, estamos en los tiempos finales ya. Y si nosotros no tenemos cuidado, no vamos a aprovechar el tiempo. El tiempo es oro. El tiempo es oro respecto de las Escrituras, que debemos de interesarnos, de leer la palabra, de estar estudiando constantemente, porque es palabra de Dios y son profecías que se están cumpliendo. Pero muchas veces no estamos aprovechando el tiempo ya. No nos interesa la palabra, no nos interesa saber más de Jesucristo o más de las Escrituras, porque de ahí emana la vida, de las Escrituras, ¿verdad? A través de las Escrituras tú puedes ser salvo. Yo creo que es importante entender eso. Las Escrituras es importante que las estemos leyendo, pero no es así ya, sino que ahora no se aprovecha el tiempo. Aunque sabemos que son tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos donde las cosas están poniendo cada día más peor que antes. Y nosotros estamos confiando de algunas personas que han dicho que vamos a estar en un gran avivamiento este año, que va a haber avivamiento y que va el Señor a estar moviéndose en gran manera. La Biblia me enseña. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos iba a enfriar. Y podemos voltear a ver a las sillas, muchas sillas vacías. Yo sé que hay enfermos, pero muchas sillas vacías. Entonces la apostasía ya entró. Y dice que cuando venga la apostasía, entonces va a aparecer el Señor. Entonces ya la apostasía ya está. Entonces necesitamos entender que vamos a aprovechar el tiempo. Ahora que se puede, hermano, ahora que se puede, congrégate. Ahora que se puede, busca de Dios. ¿Para qué quieres congregarte cuando ya se cierre todo? Cuando ya se prohíba todo. ¿Para qué quieres? Si ahorita no quieres y está abierta las iglesias, ¿qué será cuando se prohíba? Déselo fuerte el aplauso. Estamos en México y no pasa nada. Sí, yo sé, pero no hay que confiarnos. Hay que estar aprovechando bien el tiempo, porque el Señor va a regresar en menos que estemos pensando en el Señor, va a aparecer en las nubes. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Amén. Ahí en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, es un texto muy conocido ya. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
es algo inminente que sí va a suceder. No entristezcáis de los que se nos han adelantado, hermanos, que se nos han ido adelantando, y porque dice que los muertos en Cristo restarán primero, y los que queden vivos, que estén haciendo la voluntad de Dios, serán juntamente levantados para recibir al Señor en las nubes. Y aquí están siendo alentados unos a otros, o sea, estarse animando unos a otros, no al contrario, estar ahí cosas negativas, al contrario, échale ganas, hermano, mira, Cristo viene, lee tu palabra, ponte en oración, mira, Jesucristo va a venir en cualquier momento, y estarse animando unos a otros. Amén. Jesucristo, Él va a venir por su pueblo. Los que duermen o los que mueren en Cristo también se les puede llamar, o los que durmieron en Él, o nuestros familiares que se nos han adelantado en la venida o el arrebatamiento. Ellos van a resucitar, no es para entristecernos, sino que para que tengamos esperanza. Traerá Dios con Jesús. Así como Jesús murió y resucitó, los que murieron creyendo en Él se levantará de nuevo para que puedan ser llevados al cielo con el Señor. Esto es el rapto para recoger a sus redimidos. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, esto se refiere a los cristianos que estén con vida en el momento del rapto, haciendo la voluntad de Dios, la trompeta de Dios. Esto que quede claro, esta trompeta no corresponde a las trompetas del juicio divino de Apocalipsis 8:11, sino al llamado divino que es ilustrado por la trompeta del Éxodo 19, del 16 al 19, que señala el momento en que el pueblo debía salir del campamento para reunirse con Dios. Será una trompeta de liberación definitiva. Debemos de alentarnos unos a otros. Hermano, esto es importante, que cada día uno esté alentándose uno a otro, con tu hermano, con tu hermana. Anima a tu hermano, anima a tu hermana. Mira, échale ganas, mira, Jesucristo va a venir. Mira, Dios nos quiere que nos preparemos y animársenos a otros, ¿verdad? Porque dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y después los que estén vivos juntamente van a ser transformados como en un cerrar y abrir de ojos. Va a ser rápido, y juntamente el Señor no va a tocar la tierra, sino que Él va a estar en las nubes, de acuerdo a las Escrituras. ¿Para qué? Para las bodas del Cordero. Y de ahí, mientras está acá la gran tribulación, allá está, se está casando, ¿verdad?, la novia, y va a regresar ya la esposa para estar los 1000 años disfrutando en la tierra con el pueblo de Dios. Déselo fuerte el aplauso, hermano. Primera Tesalonicenses 5, del 3 al 9. Primera Tesalonicenses 5, ahí mismo, del 3 al 9, dice la palabra de Dios, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, mas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido
con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yermo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ya está paz y seguridad, como los profetas falsos en el mundo antiguo hicieron pronósticos fraudulentos sobre el futuro, radiante a pesar de la inminencia del juicio de Dios sobre el pecado. Así lo harán en los días futuros, justos antes del día final de la destrucción del Señor. No estáis en tinieblas. Los creyentes no tendrán parte en el día del Señor, porque han sido liberados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. No durmamos, puesto que los cristianos están en la luz, no deberían dormir en la diferencia espiritual y en la complacencia, sino mantenerse vigilantes y alertas sobre las cosas espirituales que les rodean. No fuimos llamados para ira, sino para salvación. Mientras el mundo está buscando paz y seguridad, y sí lo está logrando, pero para nosotros, dice la Escritura, que cuando ellos digan paz y seguridad, va a venir la destrucción repentina sobre ellos. Para nosotros, la paz solamente la da Jesucristo, y la verdadera paz va a estar cuando estemos ahí en los 1000 años. Con el Maestro, ahí sí va a haber paz. Mientras tanto, los gobiernos y todo eso dicen que va a haber una paz, pero para nosotros sabemos que va a haber una destrucción repentina. Entonces yo creo, hermano, que necesitamos entender, amén, que el Señor no te llamó para ir, no te llamó para que pase la gran calamidad, sino que te llamó para alcanzar salvación. Porque estar en la ira de Dios, estar ahí en la gran tribulación, estar en esos momentos difíciles, Dios no llama al cristiano para que pase por ahí, sino que lo llamó para alcanzar salvación. Y salvación, acuérdense que significa salvar de algo. Y el Señor Jesucristo nos salva de la muerte, nos salva del pecado, nos salva de la ira que va a venir, y nos salva de todo eso que va a venir sobre todo el mundo. Por eso es importante, hermano, que entendamos esto, que estemos sobrios, que estemos alertos, que estemos esperando al Señor, que no estemos dormidos como los demás, que estemos percibidos con discernimiento de la palabra o de lo que está pasando en todo el mundo, y estar alerta, porque el Señor quiere que no durmamos, que no estemos ahí sumergidos en nuestras propias ideas, pensamientos, argumentos, sino que estar preparados, no dormirse. Yo creo que Pablo, él estaba profetizando para estos tiempos tan difíciles. Dice, no estén en tinieblas, no estén en tinieblas, los va a sorprender como un ladrón, porque son hijos de luz, no son hijos de tinieblas, son hijos de luz. O sea, han sido redimidos ya, han sido rescatados de las tinieblas para que estén en la luz, para que estén alerta, para que estén preparados, para que estén esperando al Maestro, para que no estén allí pensando que el Señor no va a venir todavía. Al enemigo, Jesús lo enfrenta, él está contento cuando uno está dormido espiritualmente y está alejado de las cosas de Dios. No, dice, debe de estar velando, debe de estar sobrio, debe de estar alerta. Sobrio es, en el original, es cuando una persona no toma ni una gota de alcohol. Eso es ser sobrio. Y nosotros
pasando a lo espiritual, es que debemos de estar alerta. Y la persona que está en su embriaguez, no se puede sostener y no coordina sus palabras con su pensamiento, porque está su pensamiento por el alcohol. ¿Verdad? Por eso dice que seamos sobrios para estar alerta. Porque ahí está la bendición de parte de Dios. Él no quiere que pases por la gran ira. Él te quiere salvar de todo eso. Él no quiere que pases esa calamidad. Él no quiere que pases todas esas cosas terribles que van a pasar ahí. Él quiere que tú te salves de eso. Por eso Dios no te llamó a ira, sino que para que te salves, para salvación. Perdón, vamos a leer. Por último, Jonás 1. Amén, Jonás 1, del 6 al 12. Amén, ya está ahí Jonás, dice la palabra de Dios. Jonás 1, 6 al 12. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo habían declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquí está la historia de Jonás, ya la sabemos muy bien. Jonás tenía que ir a Nínive a predicar a los ninivitas porque iban a ser destruidos. Pero ¿qué pasó, hermano, ahí? Jonás no quiso ir a Nínive. Él se va a Jope o a Tarso o a un lugar muy diferente a donde lo habían mandado. Su gran responsabilidad era que él tenía que ir a predicar la palabra de Dios a los ninivitas. Pero Jonás, él dijo: no, mejor me voy a esta ciudad para esconderme de Dios. Y se fue hasta abajo donde están las máquinas para estar tranquilo. No quería problemas. Dijo: yo ya me alejé o ya me voy huyendo a la presencia del Señor, no pasa nada, no me va a pasar nada. Hermano, algo tremendo, porque ahora empieza a haber un problema por causa de Jonás. Y Jonás era el problema. Y empezó esta tempestad de parte de Dios. Y ahí está Jonás tirado, echado, como dice otra parte de la Biblia. Estaba tirado ahí, dormido. No quería problemas de nada. No le interesaban los problemas. Él quería estar descansando ahí, pensando tal vez en otras cosas, alejado del mandato divino que Dios le había dado, que tenía que ir al niño a predicar la palabra de Dios. Levántate, dice. Y
culpable de todo eso. Echaron suertes. El último recurso de los marineros fue determinar absolutamente quién era el culpable por esa demostración de la ira divina. Dios podía revelar su voluntad al controlar la suerte y así lo hizo. Él mismo lo dijo: soy hebreo. Jonás se identificó por el nombre que los israelitas usaron entre los gentiles. Jehová Dios de los cielos. Los marineros eran de Fenicia, del culto de Baal. Jonás dijo: ¿qué hizo los cielos y la tierra Dios? El Dios vivo y verdadero. Jonás no estaba preocupado, estaba cómodo, dormido, muy ajeno al llamado que Dios le había hecho de ir a predicar a Nínive. Así está la iglesia hoy, muy cómoda, dormida, y el mundo perdiéndose por la eternidad, como la avestruz que mete su cabeza en el agujero y no quiere saber nada de nada. Despertemos como iglesia, dejemos de dormir, salir de la comunidad. Cristo viene por una iglesia que esté alerta, que esté velando, que esté dispuesta a irse con el Maestro. Y por eso es importante que no seamos como Jonás, que estemos ahí dormidos y la gente está perdiéndose ahí afuera. Tenemos que salir a predicar, tenemos que salir a buscar gente, tenemos que buscar el perdido que está afuera para que también él pueda servir a Dios. Ese es el fuerte de la cosa.